Ahí debajo debe estar, ahí. Así. Buenos días a todos, a los presentes y a los que nos siguen por la retransmisión. Estamos para presentar la realización de una jornada que, bueno, que estaba planeada desde el principio de año, pero que por los motivos que todos se suponen no se ha podido celebrar previamente, y finalmente nos hemos decidido hacerla con este formato. Las jornadas de evaluación de políticas públicas, de alguna manera yo creo que está consolidado en la idea para todos de que la evaluación de políticas públicas es esencial para la gobernanza de todas las actividades públicas. Existe un consenso general también a nivel político y a nivel social y a nivel del sector público de la importancia de esta herramienta, pero en cambio no existe un marco de actuación consolidado ni a nivel del sector público, me refiero básicamente en España, ni incluso a nivel de los órganos de control. ¿Por qué meto a los órganos de control? Que en principio tienen una función que mucha gente entenderá separada de lo que es la evaluación de políticas públicas. Pues bueno, porque los órganos de control en general todos tenemos competencias de control de las 3E, de la economía, de la eficacia y de la eficiencia. La audiencia de cuentas concretamente lo tiene en su artículo 6 y habla de la adecuación a la normativa y de tanto de normativa sectorial como la financiera, pero a la vez incluye estas 3E que comento. ¿Cuál ha sido la actuación? Pues a nivel del sector público en general podemos hablar de muy poca actuación a nivel nacional. Recordemos la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que se creó en el 2006 y desaparece en 2017. Hay muchas agencias en el ámbito, sobre todo de educación universitaria y puntuales en materia sanitaria. Pero quizás el mayor impulso que ha tenido la evaluación de políticas públicas en España viene por efecto indirecto de la Unión Europea, que con los fondos estructurales en el periodo 2008-2014 obliga a que todos los dineros que suelte tienen que ser objeto de evaluación. En algunos casos de evaluación previa, en otros de medio plazo y finalmente la de resultados. A nivel de diferencias entre lo que encontramos de una función y otra, podemos hablar en la auditoría nos preocupamos básicamente por resultados, o sea, por algo nos ceñimos a una anualidad, por lo general cercana a los hechos que vamos a fiscalizar y vemos los resultados de esa política. Mientras que en el caso de evaluación miran más los objetivos que se han cumplido a medio y a largo plazo. Ya no se habla, bueno, sería resultados a medio y largo plazo, pero en general se califican de impacto. A nivel de las recomendaciones, nosotros nos preocupamos en la parte que afecta a las 3E, nos preocupamos de producir mejoras, que lo tenemos también en la ley, de producir mejoras en esa operativa del sector público, mientras que a nivel de la evaluación entra mucho más en lo que es la propia política. O sea, no solamente en posibles defectos que haya a la hora de la ejecución de lo que estaba previsto, sino también los efectos, y no solamente los efectos directos, como en la mayor parte del caso nuestro, sino efectos indirectos. O sea, ahí introducen no solamente los actores, como sería en el caso nuestro, pues de una consejería o incluso de todo un gobierno en un área, por ejemplo, como la modernización. Aquí se ve no solamente efectos directos, sino efectos indirectos, lo que llaman los stakeholders, que son una serie de personas que se ven afectadas directo e indirectamente por esa política. Esa tiene una importancia. La coincidencia a lo largo de la metodología entre una y otra es bastante elevada y yo creo que en todo caso hay ya a nivel internacional organismos de control que tienen competencias similares a las nuestras y que están desarrollando tareas
dentro del marco de auditoría operativa, pero muy cercanas y muy conectadas con la evaluación de políticas públicas. En España, por parte de los órganos de control, también se ha hecho un esfuerzo en auditorías operativas. Ya existen muchos ejemplos, pero bueno, no está claramente implantado. Y bueno, de lo que se trata un poco hoy es de formarnos un poco en esa materia, ver las sinergias que se pueden producir. A nivel canario tenemos una consejería que tiene competencias de modernización, entre las cuales está también la evaluación. Tenemos muchísimos trabajos en el ámbito europeo que nos pueden servir, y yo creo que un poco debíamos de reflexionar en el objetivo también de esta jornada, reflexionar un poco de qué tipo de realimentación entre uno y otro podemos obtener en estas dos funciones. Para eso tenemos hoy al ponente Juan Andrés Ligero, es sociólogo, especialidad psicología social, tiene formación de posgrado en métodos y técnicas de investigación social y evaluación de políticas públicas, y es profesor de un máster de evaluación de políticas públicas que lleva ya su 18 edición de la Universidad Carlos III. Y bueno, y complementa esta labor con montones de realizaciones en materia de políticas públicas. Lo que van a ver pues, es la evaluación y sus metodologías, las diferentes fases de la misma y los diferentes productos evaluativos. Y ya sin más, Juan Andrés, te cedo la palabra y buena jornada. Muy bien, muchas gracias. Sí, no, yo tengo micro aquí, creo, sí. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? ¿Con esto? Pues yo creo que Pedro me ha hecho la mitad de la presentación de las clases, o sea que puedo ir más relajado, porque lo que me transmitieron de la audiencia es básicamente los objetivos que ha comentado Pedro en la presentación, y una de las claves era la diferencia o puntos en común o cómo casa esto con la auditoría. Y por otro lado, también hablando con José, la idea, el objetivo es tener una idea de qué... perdón, es que me voy a cambiar de presentación un segundo porque me he dado cuenta que... Un segundo. Bueno, ahora lo abro con el... Un momento, porque me está... Un segundo. Y el objetivo es tener una idea de qué es lo que se necesita saber para poder encargar o gestionar un proceso de evaluación. Porque nos podemos encontrar en diferentes roles. Como realizador de evaluaciones, sí, eso es, perdón, que es que me he equivocado con la presentación, eso es. Y esto es la idea del proceso de encargo, gestión y realización de evaluaciones. Porque nos podemos encontrar con un rol de tener que hacer una evaluación o con el rol de tener que supervisar un proceso de evaluación o encargar externamente o en un proceso mixto de evaluación tener que poder encargarla y gestionarla y hacer el seguimiento. Entonces, este es el planteamiento, este es el encargo, y para eso vamos a estar 2 días, unas 5 horas, 4 horas y media, unas 8 o 9 horas de trabajo directo, y lo que queremos plantear es esto, una escaleta, una secuencia, conocer las diferentes decisiones que hay que tomar en un proceso de este tipo. Bueno, pues que son, como lo planteaba, conocer la secuencia y definir los principales conceptos relacionados con el proceso de evaluación. Os habrá llegado en la presentación del curso los diferentes contenidos, que si os fijáis tenemos 3 grandes ideas: definición de los principales conceptos, una secuencia arquetípica de un proceso de evaluación y las diferentes posibilidades y los productos que ofrece. Porque Pedro acaba de comentar claramente cuál es el propósito de una auditoría, y la evaluación también puede producir eso, pero además genera otros productos que puede ser interesante contemplar en un proceso de evaluación. Porque a mí me gusta también definir que la evaluación es también el propio hecho de hacer evaluación también es dinero público. También requiere de una fiscalización, de transparencia, de saber que realmente estamos haciendo lo que hay que hacer con el proceso evaluativo.
Vale, pues vamos a empezar por el principio, que es definir qué es evaluación. Y esta es una de las definiciones, porque por supuesto, dependiendo de los autores y de los marcos teóricos, puede haber diferentes definiciones de evaluación. Porque como dice un teórico, definir es un ejercicio de poder. Decides qué es lo que queda dentro del campo o queda fuera. Y por lo tanto, dependiendo de la visión que cada institución o teórico o persona o grupo de interés tiene de la evaluación, genera una definición u otra, ¿no? Vamos con una muy extendida del campo educativo, que es muy llamativo porque en gran parte del ámbito teórico en las diferentes disciplinas de la administración de la evaluación ha sido promovido por gente que provenía del campo educativo. Recoger y analizar sistemáticamente una información para poder determinar el valor o el mérito de algo. Dicho de otra forma, es como adjetivar un objeto. Lo que voy a hacer es, a un sustantivo le pongo un adjetivo. Esto básicamente desde una perspectiva gramatical es el ejercicio de evaluar, es decir, correos rápido, banca ética, programa eficaz, servicio eficiente. Lo que voy a hacer es identificar un tipo de sustantivo, el cual es susceptible de ser evaluado, y voy a crear un proceso determinado para acabar adjetivándolo. Es decir, que al final adjetivar es hacer una valoración, es cargar de valor un determinado servicio o programa. Esta es la idea básica de lo que es la evaluación. Esta definición inicial después se ha ido ampliando y al final de las jornadas de los 2 días os voy a proponer otras definiciones, ¿no? Que nos ayudan a completar esta visión amplia del proceso de evaluación, que es determinar no solamente el mérito y valor, sino también a veces el significado, y esto es importante. Quiero decir, ¿qué significa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa en las tripas de este determinado servicio público, programa o proyecto? Pero efectivamente es verdad que me falta comentar algo que, bueno, lo comentaré un poco más adelante, que estamos hablando de políticas públicas, servicios, programas y proyectos. Ese es el ámbito de intervención en el que nos movemos. Bueno, pues ya está. Con esto es uno de los objetivos que tenía la presentación y Pedro ha comentado otro, o sea que vamos por buen camino en los 15 primeros minutos. Pero me venía leyendo un libro de antropología, me encontré con este cuadro. Bueno, esto es lo que no hay quien entienda nada de esto, con letras góticas, que los que me lo han traducido viene a decir algo así como el espejo de los pueblos de Europa, yo ni idea. Y en el siglo XVIII un pintor austriaco hizo esta especie de guía estereotipada, por supuesto, de las diferentes naciones europeas, o bueno, las que le parecía a él relevantes, que ya solamente eso es llamativo, ¿no? Que faltan muchas y algunas otras las junta, turco o griego. Una vez fui a Grecia y me planteé no poner esta diapositiva muy seriamente, ¿no? De hecho, la puse en Rumanía y que conocían bien esta dualidad y se morían de la risa con esto. Vale, lo que hizo este pintor es dar hizo una guía CAMSA para que la gente pudiera saber qué se podía encontrar en un siglo donde ya los viajes por Europa eran frecuentes, y utilizó una serie de criterios que no sé si desde la gente desde que está siguiendo a distancia puede leer bien estos criterios, me imagino que sí en la presentación, que es maneras, personalidad, intelecto, rasgos físicos, destrezas, vestidos y faltas. Y pasó, todos los países sabemos que son estereotipos, pero bueno, vale para el ejercicio pedagógico. Y empezó a clasificar al español de maneras altivas. Bueno, también hay que ver el siglo. Personalidad crédula. Intelecto inteligente y sabio. Esto era un austriaco, ¿eh? Fijaros cómo han cambiado los estereotipos a lo largo de los siglos. Rasgos físicos masculinos, destrezas en la escritura, hay que ver también el periodo, vestidos respetables y faltas altivez. Bueno, esto es como es, esto que me gusta recordar, que es
al rey, la hacienda y la vida hay que dar, pero el honor es cosa del alma y el alma solo es de Dios. Bueno, bien. Francés, de maneras frívolas, que es curioso cómo... Personalidad paciente y garrula. He estado hablándolo con franceses y dicen que igual es una mala traducción de garrul, como igual es como más de local, ¿no? Más que eso. Intelecto cuidadoso, rasgos físicos aniñados, siempre me acuerdo de Gerard Depardieu cuando leo esto. Destrezas en temas militares, vestidos variables y faltas engañosos. En otro libro que me he leído, un italiano de la época, también hablaba con el mismo estereotipo los franceses. Baretti, me parece que era el periodista italiano que se cruza Europa desde Lisboa y va describiendo lo que se encontraban. Belga, maneras taimadas, personalidad celoso, intelecto sagaz, que no es el estereotipo que tienen los franceses ahora de los belgas, que es el rasgos físicos desganado, destrezas derecho canónico. Dices, no sé si esto es por poner algo, pero es vestidos respetables y faltas cachondo, que no me atrevo a traducir. Alemán, de corazón abierto. Personalidad pasable. Intelecto ingenioso. Rasgos físicos superiores. Destrezas, ley secular, vestidos a la moda eslava y faltas extravagancia. Y inglés, de buenas maneras, de corazón cálido. Es como cambian los estereotipos, ¿eh? Es las imágenes que se... Intelecto resistente, rasgos físicos afeminados, destrezas astucias. Eso sí que es verdad que se mantiene esa idea, ¿no? Vestidos afrancesados y faltas inquietud, que es como por poner algo cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen ¿qué faltas tienes? Bueno, que me preocupo mucho por el trabajo. Suizo, de maneras fuerte, cruel. Ya nos acercamos a Austria y cada vez los adjetivos son peores. Y despiadado, ordinario, vestidos mohosos, credulidad, polaco, campesino, tímido, intelecto desdeñoso, físico medio hecho, destrezas en diferentes idiomas, que eso parece que se mantiene, vestidos largos faldones y faltas fanfarrones, húngaro, desleal, inhumano, traidores, ya como se nota que son vecinos, ¿no? Moscovita, malicioso, bastante diferente a los eslavos, que esto todavía no lo entiendo, que es como, bueno, debe ser que, no sé, ninguna destreza, infinitamente brutal, destrezas en hablar griego, vestidos, cadenas, charlatanes, y etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, esto es solamente una anécdota que me hizo gracia cuando lo leí, pero desde un punto de vista, si digo que evaluar es determinar el valor o el mérito de una intervención, si en este caso obviamente no son estereotipos, no son intervenciones ni políticas públicas, pero en el caso que valiese, que pudiéramos evaluar naciones, que no es esto porque estos son meramente estereotipos, pero en el caso que pudiéramos evaluar naciones, la pregunta que quiero lanzar ¿es esto evaluación? Podéis contestar por el chat o... ¿Es esto evaluación? Sí. Estamos... según la definición establecida, José Ramón te llamabas, ¿no? ¿Perdón? José Agustín, perdón. Sí, según la definición dada es esto evaluación. Vale. Pero ¿qué pensaríais si la Unión Europea distribuye los fondos estructurales en función de estas valoraciones? Bueno, a España nos vendría muy bien. Lo siento por los belgas y por los húngaros, pero a España... Pero, ¿sería justo? No son criterios objetivos. Sí, sí. Eso es. Eso es. Estoy de acuerdo con las dos cosas, porque según la definición, con lo que José Agustín
también plantea. Porque tenemos una parte de la definición que es establecer el valor del mérito salvando las distancias. Esto lo pongo un poco como broma, ¿no? Para ver salvando las distancias estamos estableciendo efectivamente el valor del mérito, que es lo que estamos comentando con Agustín. Pero después hay otro elemento que también estoy de acuerdo, que es arbitrario. Entonces hay otra parte de la definición igualmente importante que la primera, igualmente importante, que es recoger y analizar sistemáticamente una información. O sea, las valoraciones no pueden caer del cielo, no pueden ser las impresiones que tiene Steinmar sobre los españoles o sobre los belgas, sino que tiene que ser un proceso sistemático, unido a la definición, no solamente a lo que produce, que son esa adjetivación de los diferentes objetos, sino que también tiene que haber un proceso sistemático. Igual de importante que el producto que generamos en un proceso de evaluación es el cómo se hace. Porque si no, con vestidos de objetividad y de creencia, igual no estamos, porque vemos evaluaciones donde acaban valorando que no sé qué servicio público ocurre lo que sea, al final no, se alejan mucho de esta valoración que estaba haciendo Steinmar sobre las diferentes impresiones que le provocan. O sea que tenemos que llegar a esa adjetivación, a ese valor de la política pública a través de un proceso sistemático. ¿Y cómo se logra la sistematicidad de este proceso? Pues a través de cumplir con una determinada secuencia, que es lo que estamos defendiendo en varios ámbitos, en la idea de que a veces la llamamos evaluación consciente. Hemos sacado una primera edición, pero estamos sacando revisando este texto, que lo que queremos es un proceso de evaluación consciente donde la gente que se dedica a la evaluación, a encargarla, a supervisarla, a realizarla, tiene que ser consciente del proceso que le lleva a la emisión de los juicios de valor, que es uno, también tengo que decir, que es uno de los productos, no el único, que se genera en un proceso evaluativo. Y se plantea la evaluación entonces como una secuencia, como un proceso donde tengo que ir tomando decisiones a lo largo de todo el camino. Diferentes autores plantean diferentes secuencias. Por ejemplo, Marvin Alkin, creo que sigue trabajando en la Universidad de Los Ángeles. Dice, bueno, si quieres llevar un proceso de evaluación tienes que hacer esto, estas 13 fases. Y tienes que ser consciente de las decisiones tomadas en cada una de ellas. O, bueno, esto es de Evaluation Cost, una herramienta que nosotros tenemos para presupuestar evaluación, que mañana también haré una pincelada sobre ella. O Staffelbeam, uno de los grandes teóricos también, que dice, si tú quieres generar un proceso evaluativo, tienes que cumplir estas diferentes fases para llegar a ello. O el reloj sensible, responsive, es que en mala traducción, es que en castellano no hay una traducción directa para responsive, sensible, adecuado, ajustado, porque él está pensando en un proceso de evaluación ajustado a las necesidades de los diferentes actores con los que está trabajando. Y en ese reloj sensible hay unas 12 fases que hay que cumplir para poder llegar a él. O Rainbow Framework, que aprovecho ya para comentar de dónde sale esto, que es una plataforma en Internet que se llama Better Evaluation, donde hay un repositorio de las diferentes herramientas, propuestas, definiciones de todo, o intentan hacerlo bastante general sobre cuáles son los diferentes métodos de evaluación, con pequeñas definiciones, qué significa el trabajo de campo, qué son las técnicas cualitativas, esto desde Australia. Intentan dotarnos de una especie de repositorio online para poder clarificar dudas cuando estamos en un proceso evaluativo. Better Evaluation es la página web, donde Patricia Rogers, que es la directora del proyecto, habla de estas fases, que lo ha hecho en un arco iris, donde se van abriendo diferentes posibilidades, ha clasificado los diferentes conceptos que existen en el mundo de la evaluación y lo ha clasificado en función de esto. Por cierto, otra de las grandes herramientas, que yo la recomiendo mucho porque es una enciclopedia de la evaluación, un diccionario, donde están los diferentes, la enciclopedia de la evaluación se llama, donde están los diferentes conceptos, además muy bien descritos. Los editores lo han hecho realmente bien el trabajo, seleccionando muy bien a la gente que ha escrito las diferentes voces, ¿no? Y clarifica un montón de dudas en todo el proceso evaluativo. Bueno, o esta, que es la propuesta de María Bustelo y mía, sobre cómo hacer una secuencia de evaluación, que a mí es la que más me gusta, no por nada, sino porque surgió de nuestras propias formas de entender el proceso de evaluación. Y que una vez que lo estábamos poniendo así, en el máster de la Complutense, un alumno dijo, ahí va, pero si es como el juego de la rayuela.
bueno, él dijo La muñeca, me parece, ¿no? Pero es más conocido el nombre por la novela de Cortázar, de La rayuela. Y, pues sí, cuadra. Esta idea que tienes que recorrer, tienes que ir pasando por los diferentes cajas, peldaños, en un proceso evaluativo, y no te puedes saltar ni uno. Otra cosa es que no te lleve trabajo, pero tienes que ser consciente de cuál es la decisión tomada en cada una de estas fases. Esa es la propuesta que queremos hacer. No queremos que sea una evaluación burocrática, exhaustiva, pero sí ser consciente que hay reflexiones y diferentes posibilidades en cada una de las fases de todo el proceso, que sería esta secuencia, ¿no? Propósitos o funciones de evaluación, definición de qué es lo que voy a evaluar, identificar la aproximación evaluativa, que hay múltiples, que eso es lo que a veces nos lleva a la parálisis, que ahora lo mostraré, ver que uno se acerca al mundo de la evaluación y se encuentra que alguien es defensor del FQM, otros son defensores de la evaluación de coste, análisis coste-beneficio, otro de la evaluación de impacto del Banco Mundial, alguien conoce el modelo CIP, alguien ha conocido desde la econometría modelos econométricos para medir el impacto. Bueno, ¿yo qué hago? AIREF está en una línea, el Banco Mundial en la misma, pero igual el Ministerio de Sanidad está en otra, el Ministerio de Educación estaba en otra y ahora está en otra, o depende las comunidades autónomas. ¿Cuál optar, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cómo operacionalizar? Aparecen los términos claves como indicadores, etcétera, las técnicas, diferentes técnicas para obtener la documentación, fuente secundaria de documentación de los programas es una, pero hay muchas más posibilidades. Las estrategias para aislar el efecto de la intervención, hacer el trabajo de campo, el análisis de los datos, tanto cualitativo como cuantitativo, interpretar, enjuiciar en paralelo, o recomendar o establecer un sistema para recomendaciones e intentar incrementar el impacto de la evaluación en todo el sistema de la política. Eso sería básicamente las pinceladas, las cosas los nodos que hay que tener en cuenta en un proceso evaluativo. Y esto es lo que os comentaba, y esto no suele ser tan fácil porque nos encontramos con una... A ver, perdón. No, perdón. Y esto es lo que nos podemos encontrar muchísimas veces en la administración pública. Esto fue solamente unas pocas pinceladas que hicimos para un trabajo para la Comunidad de Madrid, donde la evaluación, que a veces se llama como tal, de forma inespecífica, el modelo FQM, realmente el Total Quality Management, o CAF, que es lo que hizo Joaquín, lo que ha trabajado mucho Joaquín Ruiz, sobre que cuando estaba en la AIVAL, el análisis coste-beneficio o el análisis coste-eficacia o la propuesta nueva, que yo entiendo que es una adaptación más social del análisis coste-beneficio, que es el ROI. La familia de normas ISO, bueno, depende de cada campo, pero en gestión de calidad 9000. Los planes de calidad, a veces en específico, con indicadores o sin indicadores. La satisfacción al ciudadano, que esto fue algo que se extendió mucho para su Raman, ¿no? Era un modelo muy extendido en el análisis de medir toda la calidad de un servicio a través de una medición, ¿no? Resumiéndolo en el criterio de valor del cliente. Es un modelo de evaluación que se concretó muchísimo en la administración pública, yo creo que más en el decenio de los 90 o en el primer decenio del siglo. Las cartas de servicio, lo que se ofrece con o sin medición. El monitoreo, el seguimiento, la propuesta específica de seguimiento del cuadro de mando integral de la empresa para gestión de servicios también. Estaba pensado para iniciativa privada, pero también para iniciativa pública. Las auditorías, que desde un planteamiento amplio van
desde una auditoría contable que os voy a contar, o sea, esto tengo poco que aportar aquí, se van ampliando. Las investigaciones de realidad de los problemas, pero que también implican parte de las intervenciones, o los premios de calidad. Entre otras posibles estrategias que nos podemos encontrar las diferentes administraciones para intentar saber, estimar la calidad o el valor de una determinada intervención. Bien, y aquí una de las cuestiones que se plantea es los puntos en común o de diferencia entre la auditoría y, o el monitoreo podría ser, o el seguimiento con la evaluación. Y no es fácil, como decía Pedro, diferenciar entre una y otra, porque a veces responde a una misma forma, intención o propósitos evaluativos, que habría que verlo. Por dar unas primeras definiciones, es un examen independiente acerca de la economía, la eficacia y la eficiencia de las actividades de la administración pública, que es la definición exactamente la que ha utilizado Pedro, y es estrictamente es la definición formal, pero es que también el problema es que esto también puede ser una definición válida para la evaluación. Esa es la dificultad. Por lo tanto, estamos ante dos círculos que tienen elementos en común y que proceden de dos trayectorias históricas, y me han salido demasiado alejados, proceden de dos trayectorias históricas diferentes o de contextos diferentes, pero que en el momento actual están mayoritariamente haciendo cosas muy parecidas y para propósitos y finalidades muy parecidos, pero hay matices diferenciados, sobre todo por esa tradición histórica de una y otra, ¿no? El mandato y alcance debe estar definido por legislación específica que se complementa con reglamentaciones especiales. Para mí esta es el aspecto más diferenciador de la auditoría con relación a la evaluación. La evaluación podría también ceñirse a un determinado conjunto de estándares o normas que estén descritos en la normativa. Podría ser, aunque se le quedaría corto para la evaluación. Podría ser una parte de su trabajo, pero se quedaría corta. Estaría demasiado limitada por unos condicionantes previos. Por lo tanto, para mí esto es el rasgo diferenciador mayoritario, porque hay otras cuestiones de enfoque, pero que puede haber evaluación similar. Yo creo que hay una menor grados de libertad de la auditoría frente a la evaluación. Y uno de los elementos específicos diferenciados es el ajuste en los determinados conjunto de estándares o elementos o criterios definidos en norma, en legislación. Eso es el aspecto diferenciado de la auditoría de desempeño y rendimiento. Como otras formas de auditoría, sí, es verdad que la amplitud, pero claro, en la medida en que hay una auditoría de desempeño, supera las restricciones o las mayores limitaciones de una auditoría contable, ¿no? Gardet tiene esta diferencia que también ha citado Pedro, que es la auditoría de rendimiento. Estaríamos con los tres criterios de eficacia, eficiencia y la economía y la eficacia. Pero es que este mismo esquema, se puede entender la auditoría en este sentido, pero este mismo esquema también puede ser aplicado a la evaluación. Una evaluación específica de procesos de desempeño y por juicios sumativos y quizás orientada a un determinado tipo de clientes. Con todas esas etiquetas esto podría ser evaluación también, pero puede haber otras etiquetas para evaluación, pero eso es más difícil en auditoría. No sé si me estoy explicando con esta diferenciación. Gardet también plantea que, como vemos ya a bote pronto, el gráfico es más amplio, con las diferentes formas de criterios. Y aparecen ya no solamente los criterios que él mencionaba en la auditoría, sino otros posibles criterios. O sea que la conclusión que saco de estos dos gráficos es que de primeras la evaluación tiene una mirada más amplia, las posibilidades que te da la evaluación es mucho más que el campo más ceñido y restringido de la auditoría. Pero el problema está en que hay autores que pueden entender que lo que se hace en auditoría es una forma específica de evaluación. La conclusión que se plantea por Thomas Swant, que es catedrático de la Universidad de Champaign, Illinois,
es que bueno, la definición que él hace de la auditoría es un examen objetivo y sistemático de las evidencias del desempeño. Atención al desempeño, porque la evaluación no solamente se tiene que ceñir al desempeño. De una organización gubernamental, programa, actividad o servicio con la finalidad de proveer información para mejorar el rendimiento de las cuentas públicas y facilitar la toma de decisiones. Ya, pero es que esto también puede ser la definición de evaluación. Entonces, lo que concluye Thomas Swann, que aunque vienen de tradiciones históricas diferentes, hay por decirlo, una cosificación, un nicho específico de la auditoría que puede ser ocupado también por la evaluación, que puede ser un ejercicio de evaluación, aunque hay unos determinados condicionantes determinados, como la idea que planteaba de los estándares, pero que en cualquier caso no se tiene que generar una disputa como tal, sino que son disciplinas llamadas a entenderse y a convivir. Porque si este ejercicio también puede ser, si esta definición también puede ser válida para la evaluación, una determinada forma de evaluar. Y lo que él plantea es que puede ser el desarrollo de la auditoría, puede ir más hacia los horizontes evaluativos. Esa es la conclusión. No sé si me estoy explicando con esta conjuntos coincidentes, ¿no? De que hay matices diferenciados, que para mí la clave está en un conjunto de estándares o normas establecidas, de un conjunto de estándares o de criterios establecidos en la norma. Sí, pero la auditoría también emite juicio, ¿no? Pero tiene que estar todo constatado, no puede ser tan... No podemos opinar de forma personal, tiene que ser muy constatado, demostrado. Sí. Quizás en la evaluación hay un poco más de juicio que os deja jugar un poquito más. Nosotros no podemos oficiar sin tenerlo completamente demostrado. Tenemos que demostrar y llegar a una conclusión. Que te puede parecer que es suficiente, que no, pero tienes que demostrarlo perfectamente. Quizás en la evaluación podéis tener unos indicadores un poquito más flexibles. Puede ser. No sé. Puede ser que en la práctica sea así, pero teóricamente la evaluación tampoco se podría permitir el lujo de acabar si no está sustentado en datos. Pero la práctica yo creo que es como dices, que hay más manga ancha en evaluación y más diversidad de métodos y asumir que estamos en aproximaciones, que no hay una verdad total, etcétera. Pero formalmente no debería ser tal cual lo has definido. Cada uno de los juicios debería estar sustentado. Eso nos lleva también a un problema que lo veremos a lo largo de estos días, un problema epistemológico. Tenemos la capacidad humana, ya no hablo de ciencias sociales o ciencias físicas o matemáticas, no, pero tenemos la capacidad humana de saber realmente lo que está pasando, pues eso lo veremos, lo reflexionaremos un poco más adelante, porque a veces incluso con toda la documentación siempre hay posibles interpretaciones alternativas, que me imagino que os pasará también, ¿no? Sobre las diferentes cuestiones. Pero es verdad que en la práctica has descrito bien los dos cuadros, pero formalmente no, la evaluación tiene que estar también sustentada en esto. Insisto, para mí la diferencia es el conjunto de estándares o criterios en la norma, que no tienes por qué hacer ese tipo de indagación en la evaluación. Puedes responder a otro tipo de inquietudes, necesidades o criterios. Y en auditoría no. Pero si nos ponemos en un zoom y vemos la actividad de uno y otro desde el espacio, los confundiríamos. Sí, perdona. Sí, pues hablando de evaluación externa, o también entra dentro de este concepto la evaluación que hace el propio gestor. Sí, también. Las dos cosas, yo no diferencio. O sea, sí las diferencio, sé cuando hablamos de una evaluación interna, externa o mixta, pero las reflexiones son válidas para unos y otros. De hecho, lo que abogamos es porque cuando se habla de que parece más objetiva la externa, depende si está bien hecha. Igual que la interna, depende. Porque hay evaluaciones internas excelentes, siempre y cuando el que lo ha desarrollado, volvemos a la idea, se ha apoyado en un proceso sustentado para acabar emitiendo los juicios de valor. Entonces, no otorgamos, digo no porque también hablo digo en plural, porque estoy pensando también en una cosa que tengo escrito con María Bustelo, que
no creemos en que por definición la evaluación interna o externa puedan tener más o menos objetividad. Depende cómo lo hagas. Por eso generamos este proceso reflexivo. Y a veces la evaluación interna, o quizás mixta, que yo cada vez me estoy inclinando, depende de los contextos, claro, pero la evaluación mixta, que también es muy interesante, pueden ser evaluaciones de una profundidad y de una perspicacia impresionante, porque le sumas al proceso sistemático que puede aportar el externo, y sobre todo porque tiene tiempo para hacerlo y recursos, el conocimiento de la materia del interno, que eso y es un producto muy interesante, ¿no? Bueno, pues esta sería los aspectos característicos de la auditoría y de la evaluación, ¿no? Entonces, estamos en esta disciplina amplia de evaluación de programas y políticas públicas, y el camino no es fácil, y esto incluso desincentiva el desarrollo. Uno de los problemas del desarrollo de la evaluación es que la gente se ha desmotivado porque ha visto que se requiere tantos conocimientos o hay tantas disciplinas y no se tiene criterio para poder decidir entre todo lo que te presentan. Concluyes con lo que has estudiado en la carrera, con lo que has recibido en tal curso de formación e intentas hacer la mejor manera posible. Pero esta amplitud de enfoques a veces ha desincentivado el desarrollo y la institucionalización de la evaluación. Pero es verdad que es una disciplina diversa, amplia, profesional y académica, y eso ha generado que haya un montón de propuestas, ¿no? Ahora mismo las publicaciones en evaluaciones que es imposible seguirlas. Hay tal volumen de reflexión que no puedes estar al día de todo lo que se está produciendo, ¿no? Es verdad que puede haber modelos hegemónicos y en los sectores y en los periodos cambian. Durante un tiempo se extendió mucho el análisis coste-beneficio. Luego, por ejemplo, lo que os comentaba de la satisfacción del cliente también fue otro modelo preponderante en otra época, en determinadas administraciones. En sanidad se impuso un determinado método. En educación, en los años 90, otro promovido por el Ministerio, pero ahora otro promovido también por el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, etcétera. Va cambiando en cada una de las situaciones. Y hay autores que intentan agruparlo, no tanto en modelos, porque estos pueden ser diversos y muy difícil de contabilizar todas las propuestas que pueda haber en todas las administraciones, porque además es bastante usual que los diferentes servicios o unidades generen su propio método, inspirado en no sé qué, pero sacan su guía, sacan su propuesta y sacan su matiz diferenciador frente a otros aspectos con su propia terminología, con lo cual a veces es muy complicado moverte en este mar de propuestas metodológicas. Hay teóricos que han intentado, perdón. Sí, una determinada forma de evaluar, pero y lo que está influyendo eso en la propia forma de gestionar las universidades, los departamentos, la orientación académica, los temas de investigación. Hablando, ¿cómo se llama el Instituto de Evaluación Educativa de Canarias? ¿INCA? El de Evaluación Educativa de Canarias, que tiene no, el de primaria y secundaria. INCA, me parece. Perdón, se me ha olvidado las siglas, pero que tiene una larga trayectoria. Ha sido uno de los primeros y además han sido pioneros en muchas metodologías. Es una de las referencias claras en España en evaluación en primaria y secundaria. Pues también pues generan también sus propias propuestas, o sea, todos los diferentes departamentos, unidades, etcétera, ¿no? Y diferentes autores intentan resumirlos. Bedun es un profesor sueco y él dice que él encuentra 6 grandes formas. Hace 2 años le escuché que está ampliando esto a otros, que me tengo que leer la nueva publicación,
si la ha incorporado ahí, que es el modelo que atiende a los objetivos, o sea, que tú evalúas en función de los objetivos, el modelo que atiende a otros posibles efectos de la política, que sería eso. El modelo que atiende a las necesidades, que no atiende a los objetivos, sino que los objetivos son parte de la administración, pero lo que dice es que hay propuestas de evaluación que no quieren saber nada de objetivos, que quieren saber de solución de problemas, indistintamente de lo que la administración haya planteado. El modelo orientado al cliente, al que recibe el servicio, la política, que en función de sus criterios, sus valoraciones, que va a estructurar todo el proceso de evaluación. Los modelos amplios, como comentaba Pedro, orientados a diferentes actores, no solamente los clientes, sino otros posibles actores que afectan o son afectados por la política pública. Los modelos colegiados de revisor por iguales, como en lo que estamos comentando ahora con la universidad, o la autoevaluación. Esto en verdad son cajas para meter diferentes propuestas, porque dentro de cada caja nos podemos encontrar 20, 30, 40 propuestas teóricas fundamentadas, aparte de diferentes prácticas, ¿no? Esto lo pongo un poco para generar esta idea del bosque de la evaluación, ¿no? En este sentido. House dice, los modelos de análisis de sistemas, entender las políticas como un sistema. Y entonces hay modelos de evaluación apoyados en esta visión de un sistema, una visión sistémica de la producción de un determinado servicio, y yo analizo en función de este esquema. Las que están enfocados en los objetivos conductuales, porque quieren hablar de que no son los objetivos de la organización, sino los cambios en la población finales. En esta publicación es que es educativa y entonces habla de conducta en los estudiantes, pero sería aplicable a cualquier ámbito, ¿no? De cambio de comportamiento de la ciudadanía. Los enfocados a la toma de decisiones, que serían los modelos pues como el cuadro de mando integral, etcétera, que están enfocados en dotar de información para gestionar. Los modelos sin objetivos definidos, sino lo que comentaba con anterioridad en el caso de Bedum, para aquellas necesidades. La inspiración de crítica de arte, que esto parece un elemento un modelo poco sustentado, pero que está más incorporado en nuestro día a día de lo que parece a priori, ¿no? Que es, hay un autor, Eisner, que es un sociólogo, quería ser pintor, no pudo, se hizo de sociólogo. Y acabó en una escuela de artes y veía cómo trabajaban sus compañeros para valorar los productos artísticos y dijo, ¿y por qué no aplicarlo a las políticas públicas? Y, por ejemplo, mucho de la inspección a veces está apoyado en las mismas pautas de un crítico. Ya no digo de arte, de un crítico de un determinado servicio, producto, planta o instalación, ¿no? La revisión profesional, que Bedum también la comentaba con anterioridad, el modelo judicial o de audiencia, muy interesante. Yo no lo he visto en la práctica, pero lo he leído cómo se aplica y he leído un ejemplo y es espectacular, o sea, es muy bonito porque reproduces un sistema judicial para evaluar una política pública con abogado defensor, evaluador fiscal, con los mismos datos. Es muy interesante. Y los estudios de caso, bueno, para mí esto es una metodología, más que hay muy inspirado en el modelo etnográfico, y todo esto tampoco son métodos únicos, son grandes cajas que nos valen para colocar los diferentes métodos. Está Felin 22, no quiero aburrir, pero solamente quiero mostrar la diversidad de enfoques que hay. Aparte de lo que ya he comentado, lo usual en la administración pública española que nos hemos encontrado. Las pseudoevaluaciones que las menciono, porque hay ejercicios que llaman evaluación, pero que son ejercicios de carácter político, eso no es evaluación. Estudios basados en los objetivos, estudios centrados en la accountability, en la responsabilización, pago por resultados, hay muchas propuestas en la administración española también, el PPBS o MBO, que eran, en este caso es norteamericano, es Program Planning, Budget System, eso es, las cartas de servicio, las auditorías, todo este paquete de ideas. Fijaros, solamente es un punto esto.
de las diferentes aproximaciones evaluativas, los test estandarizados, que es lo que comentábamos de educación, que ahora se han extendido muchísimo, antes no, pero ahora... la evaluación de impactos, que son los impactos finales, la evaluación del desempeño, auditoría, cabría en esta clasificación, estudios experimentales, bueno, lo que está pasando con las vacunas ahora, que son los modelos, los sistemas de monitoreo de seguimiento, el análisis coste-beneficio, coste-efectividad, el modelo judicial que ya os he comentado, que hay dos propuestas mayoritarias, pero que tiene sentido. Es decir, si para emitir un juicio de valor, para valorar algo en nuestra sociedad, estamos creando un procedimiento a través de un juicio, si queremos evaluar en un programa, ¿por qué no replicar esa forma de enjuiciar? Es el modelo de crítica y experticia, que es el de, por ejemplo, los inspectores de servicios. Los inspectores de un centro educativo a veces no necesitan tener muchos datos. Llegan y no sabes muy bien por qué, pero me seguís. Me seguís. Yo es que este me llama mucho cuando lo he estudiado, me ha generado muchísima inquietud, al principio como enfado, luego me ha ido como sorprendiéndome, ¿no? Porque efectivamente cuando pienso en figuras que hacen eso, le reconozco la autoridad para poder hacer esa emisión, ¿no? Pero bueno, tiene su sistema, ¿eh? No es evaluación orientada por la teoría del programa, que hoy contaré, estudios con varios métodos, estudios orientados a la toma de decisiones y responsabilización, estudios orientados al consumidor, por ejemplo, las revistas de consumidores como la OCU, las certificaciones, esto es muy usual también, muchos métodos, ¿no?, de certificar, por ejemplo, la ANECA, lo que comentábamos, el advocacy, que esto es quizás del último decenio, bueno, el advocacy siempre ha existido, pero modelos de evaluación que se implican con un determinado colectivo para solucionarlo, pues por ejemplo, podríamos imaginaros un análisis de Amnistía Internacional en un sistema judicial en algún país, donde el punto de partida está claro, que son los derechos humanos, y entonces todo el ejercicio de evaluación es para la defensa de para la defensa de la población. La evaluación centrada en las necesidades del cliente, la evaluación democrática deliberativa, que tiene mucho es advocacy, y la evaluación centrada en el uso. Pensar en la evaluación como una determinada función para incrementar el uso por parte de los gestores. Sí. Que habla de la Agencia Canaria de Evaluación Universitaria. No, la de primaria y secundaria, a ver si, perdón que se me ha olvidado además, que son una gente estupenda, ¿eh? Vale, sí. Bueno, entonces esto, como os decía, al final nos lleva a una especie de parálisis porque la diversidad de métodos se convierte en un bosque, ¿no? Este es el árbol famoso de Marvin Alkin, donde plantea a todos los autores que existen en el proceso evaluativo, y puede ser un poco desalentador el decir, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué sé? Para poder iniciar una cosa de estas. Y entonces, ¿por qué escoger uno y otro? La idea sería, bueno, si más o menos da igual. Pero no. Un método, lo que ocurre es que genera diferentes productos evaluativos y por lo tanto diferentes usos. Ese es para mí el quid de la cuestión. Es llegar a un conocimiento, a tener el criterio de saber que los diferentes procesos evaluativos generan diferentes productos, que dependiendo del contexto y la situación puede ser más interesante uno u otro. Y esto es un poco el foco de la secuencia que quiero mostraros hoy y mañana. Poder ver que dependiendo de qué escojas, vas en una dirección o vas en otra. Y poder tener criterio suficiente para poder discernir entre las diferentes situaciones y adecuarnos al contexto con la mejor propuesta evaluativa que se puede hacer, tanto para desempeñarla con los recursos propios como para encargarla, supervisarla o analizarla. Y eso también nos va a permitir tener elementos críticos para poder estimar la calidad de los procesos evaluativos que podemos analizar. Porque una evaluación también es una política.
La evaluación también es dinero público y también está sometido al escrutinio. Es susceptible de ser fiscalizado o analizado el proceso de evaluación. A día de hoy hay tan pocas evaluaciones y hay tanta diversidad de enfoques que es complicado, pero por supuesto que lo que hacemos, las evaluaciones también tienen que ser revisadas, estemos o no estemos de acuerdo con lo que se hace. Bien, ¿y son compatibles entre sí? Pues esto es un gran debate que hay. Mi idea es que no, pero hay otros autores que piensan. No es que no sean compatibles, porque tú puedes hacer 2 ejercicios a la vez, pero considero que son 2 ejercicios, o 3 o 4 diferentes, y consumen recursos, que normalmente es lo que escasea en evaluación a la hora de definirlo. Por lo tanto, mi idea es escoger bien la situación porque Carol Weiss dice que no son compatibles, que lo de que puede responder a todos los propósitos es un mito. No porque no puedas hacerlo, pero estarías ante varios ejercicios de evaluación simultáneos y hay que saber diferenciarlos en ese sentido. Vale. ¿Cómo decidir en este mar de propuestas? Pues, como os decía al principio, vamos a hacer un recorrido por los diferentes, vamos a ir saltando y vamos a ir viendo qué se nos despliegan, qué resorte en cada una de estas casillas se nos despliegan para poder decir, oye, no tengo tiempo, ni dinero, ni ganas, ni posibilidades. Bueno, bien, pero entonces soy consciente de que aquí estoy tomando tal decisión, que aquí estoy tomando tal decisión, aquí esta otra, que podría hacer una evaluación muy bien, pero no es ni el momento, ni la situación, ni el contexto, me supera, no tengo esas capacidades, siendo consciente que estoy apostando por una evaluación de desempeño en función de estándares que están en la norma, etc. Ese es el planteamiento. Vamos saltando y tenemos evaluar es tomar decisiones, que no son excusables. A veces los modelos hegemónicos nos evitan eso, pero aún en ese caso, es decir, si cogemos los test estandarizados, pues han sacado un test para evaluar la calidad del cliente. Bueno, aún asumiendo eso, que es legítimo y que puede ser interesantísimo y constructivo, tenemos que saber que estamos dejando de lado otras decisiones y otros aspectos. Eso es lo que llamamos evaluación consciente en este ejercicio. Bueno, pues empecemos con... ¿Sí? Perdona, ¿tu nombre era? María Jesús, sí. En general, no tendríamos que tener claro con la propuesta ya de la política que quieres aplicar, llegar hasta el número 6, quiero decir, o sea, tú tienes un objetivo, pero tienes que decir primero también cómo lo vas a medir, qué es lo que vas a hacer. Y todo eso tendría que estar, por ejemplo, en un programa nacional de subvenciones o en un programa de contratación anual. Teóricamente no debería estar en ese momento dispuesto. Podría ser. Eso, y luego hay otra cosa más. Todos los programas que vienen con financiación europea, lo normal es que te vengan ya con unos determinados índices que te van a medir la eficacia, y que luego los tengas que colgar en aplicativos como el Aracne o dependiendo de los programas. Ese tipo de elección respecto a la evaluación de políticas públicas ya no lo haces tú, te viene desde Europa. Sí. Y muchos sistemas de programación y de planificación no son solo eso, sino que avanzan el trabajo de medición. Es muy normal ver objetivos vinculados a indicadores desde el principio. Mi experiencia es que esos trabajos a veces te encorsetan, o bien porque no se han definido bien, porque es lógico, tú estás en una primera fase preocupado por la gestión, no preocupado por la evaluación. Las inquietudes que en el mes 0 tienes pueden ser muy diferentes a las que surgen en el 6, o los problemas que han surgido en la implementación en el mes 6 son otros que no los podías prever. Y es verdad que esos indicadores, que es un trabajo previo para poder, digamos, cerrar el ciclo de gestión de la política pública que acabaría con la evaluación y lo defines desde el principio, pero puede ser que no se ajusten a los nuevos requerimientos o nuevas necesidades, o que los equipos externos o internos valoren otras cosas relevantes, y estarías muy condicionado, si tuvieras solamente que medir eso, a un determinado punto de vista, además ya del pasado. Entonces, no es mala práctica
yo lo entiendo más, por ejemplo, considero que es interesante esa definición para el seguimiento, para el monitoreo. Pero es verdad que tradicionalmente, por ejemplo, en sectores como la cooperación al desarrollo, monitoreo y evaluación se han confundido, que son herramientas, son posiciones o herramientas diferentes. Hay muchísimos departamentos de Monitoring and Evaluation unidos, ¿no? O sea, entendiendo que el monitoreo es como el levantamiento de datos para una evaluación posterior. Y eso en ocasiones puede ser, pero la evaluación a veces supera con creces eso. Problemas de desempeño puede ser que tú veas que no es necesario dedicar más recursos porque el propio seguimiento lo está midiendo o la propia práctica, ¿eh? A veces no tiene que haber datos. Es bastante evidente que el desempeño ha sido correcto, ¿no? Por ejemplo, en una prestación de un servicio para la ciudadanía, pues si hay datos mejor, pero a veces los propios actores implicados dicen ahí no está el tema está aquí. Que aquí no sabemos, ¿no? Entonces, las limitaciones de modelos estandarizados es que son rígidos y que a veces las situaciones son cambiantes y pueden surgir nuevas inquietudes, desvíos imprevistos, aspectos no contemplados. Entonces, es útil, pero a veces encorseta. No sé si contesto con esto. Sí. Se suele hacer, pero estrictamente, digamos, el planteamiento no pasa nada porque estás hablando de los mismos datos y sobre una construcción inductiva piramidal de levantamiento de datos llegas a la emisión de un juicio. Pero, y en ocasiones el monitoreo se queda como una evaluación restringida a algunos aspectos, porque emites. Pero la función del monitoreo es un feedback rápido, casi automático, pensando en la gestión. Son instrumentos de gestión, es como el cuadro de mando de un coche. Puedes conducir sin los relojes, sin el velocímetro o el cuentarevoluciones, la temperatura del motor o el nivel de la gasolina o las luces, puedes conducir. Y seguro que gente experta lo va a hacer bien, pero si tienes esas informaciones a tiempo real, conduces mejor. Gente que tenga mucha experiencia en las revoluciones del motor puede llegar a calcular la velocidad a la que va, sin velocímetro. Sí, y claro. Pero estás vendido, ¿no? Sí. Entonces el monitoreo se plantea como un sistema rápido de feedback solo pensando en un actor, en los gestores de la unidad. Perdón. Wow. Pensando en la pregunta, ¿nos podrías comentar cuál ha sido la razón o las razones de la supresión de la EVAL? No, adelante. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido la razón o razones de supresión de la AEVAL, la Agencia Estatal de Evaluación? Yo me voy a atrever a intentar contestar, pero lo digo sinceramente que creo que quien está más capacitado para contestar esto probablemente pueda ser Pedro. Tienen un análisis más en profundidad de la situación, que yo sí que lo viví relativamente cerca, tanto la emergencia de la EVAL como la supresión. Y, por ejemplo, tengo un contacto cotidiano, bueno, cotidiano no, pero frecuente con Juan Antonio Garde y he vivido toda la situación, y también conocí a María Luisa Carcedo, que ahora está de ministra, ¿no? En la última etapa. Se hablaba de razones presupuestarias, ¿no? Y eso se englobó dentro del informe CORE, ¿vale? Y se dijo, bueno, pues vamos a eliminarnos algunos organismos que se supone que no son demasiado útiles. Pero realmente es por eso o porque se hacían evaluaciones que, bueno, en cierto modo hacían daño. Las evaluaciones de la EVAL, ¿vale? Algunos dicen que eran muy buenas, ¿vale? Y que a veces ponían en entredicho pues, determinadas decisiones políticas, ¿no? Y que ese fue uno de los motivos que llevó a la supresión de la EVAL.
Sí, yo creo que es verdad que luego se le recortó muchísimo. Era absurdo ya el presupuesto. Ana lo comentaba, Ana Díez, ¿no? Que es, no, Ana Ruiz, perdón. Lo comentaba, era ya, o sea, hacía lo que podía Ana y lo hizo muy bien, muy bien. Pero les asfixiaron, eso también está claro en los últimos momentos y al final, bueno, pues se ha quedado en el Instituto de Evaluación. Sí, puede ser, por dejarlo como plantea José, probablemente nos falta esa cultura, ¿no? Evaluativa. El debate al principio surgió y no está resuelto sobre si no era mejor que dependiese del Parlamento y no del Ejecutivo. Como la General Accountants Office. Sí. Sí. También hace evaluación de políticas públicas, ¿no? Sí, y está funcionando mucho. Depende del Ejecutivo, ¿no? Sí, es verdad. Pero tiene una autonomía presupuestaria, ¿no? El Instituto para el que sustituyó la EVA. No. Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. No. Este, la IREF, pues es un organismo de carácter más o menos económico, ¿no? Que no sabían en su momento dónde ponerlo, no sabían si iba a depender del Tribunal de Cuentas o si iba a ser un órgano totalmente independiente, bueno, dependiente del Parlamento, de las Cortes en este caso, y luego al final se decidió que fuese un organismo, yo no sé si es asesor, evaluador o no sé qué carácter realmente tiene, ¿no? Pero bueno, sí, evalúa realmente las políticas, determinadas decisiones que va a adoptar el Ejecutivo, ¿no? Y ahora han evaluado el AVE y está teniendo mucha influencia la IREF. Sí. No, la IREF ha venido a colocarse muy fuerte y además lo están haciendo bien y están ampliando mucho el foco de trabajo y y la influencia que están teniendo, por lo menos en medios de comunicación, es relevante. Sí, el actual ministro de Trabajo, eso es. Sí. A mí también escucho mucho a Marc Balaguer de Ivalua en Cataluña, porque yo creo que la clave, y que haya habido personas que tuvieron cabeza a la hora de plantearlo, ha sido Ivalua, lo han planteado como un consorcio con mucha autonomía presupuestaria y de decisión de los encargos. Hay diferentes administraciones y digamos que entonces no están sometidos solamente a una única línea de toma de decisiones y de poder, y de hecho, aparte pueden generar productos propios, o sea, encargos propios, y así lo hacen, y eso yo creo que les está manteniendo de forma autónoma. ¿No? Ellos tienen mucha independencia en los informes que hacen. Me gusta mucho esa propuesta, la estructura que han creado, Ivalua. Y bueno, yo creo que a mí me hace pensar que quizás varias administraciones y también otro tipo de entidades, ¿no?, que puedan incorporarse a una especie de patronato o de consorcio con un presupuesto de cobertura mínima de estructura, pero ellos también dependen de su actuación, de su desempeño para generar un nuevo presupuesto que les mantiene de forma autónoma. Es, yo creo, que una línea que puede ser exitosa, porque claro, lo que pasó con AEVAL es que al final dependías de los presupuestos y la voluntad política de turno, que incluso siendo buenistas, pues simplemente en una situación de crisis o de un contexto difícil, dices, bueno, pues igual no es el momento, ahora, no estoy pensando en esto, ¿no? Y luego no paro de reflexionar en la idea, que no lo tengo resuelto, pero la idea que pudiera colgar del Parlamento, que sería... Lo que pasa que es verdad que también la reflexión que se hace, bueno, que también cómo se gestionan esos encargos. Yo, por algunas cosas que he leído de Chelinsky, habla de que congresistas directamente generaban, no me he estudiado la forma de asumir los encargos del General Accountants Office,
pero que algunos congresistas directamente pueden solicitar la evaluación de determinadas políticas o federales, ¿no?, que se estaban planteando. El contexto, la crisis económica ayudó y yo creo que el trabajo que han hecho Ana, que ha hecho Joaquín, en general toda la gente que ha estado en AEVAL ha sido buenísimo. Y es verdad que la evaluación nunca es amable, o sea, nunca es del todo cómoda en ninguna administración, ¿no? Y eso que habrá influido en un contexto muy politizado, ¿no? Esa es la duda que también tengo, de que dependiese directamente del Parlamento, y como dice José, también las experiencias de AIREF son muy positivas. Pero por eso creo que igual estructuras, aunque dependan, da igual de dónde cuelguen, pero que tengan un grado de autonomía importante, puede ser la clave. Y el modelo de Ivalua yo creo que puede ser algo a estudiar. La estructura de cómo de la cual cuelga, ¿no? Es que le permiten bastantes cuotas de autonomía. Y esto puede ser algo interesante. Pero es verdad que AIREF está en esa situación. ¿Pero AIREF tiene una línea presupuestaria directamente de la Unión Europea? ¿Puede ser? Claro. De los... Pero eso sí, lo voy a mirar. Sí. Se me estaba diciendo que las preguntas que hacemos no están escuchando. Sí. Yo, pues sugeriría que cada vez que te preguntemos, pues repitas tú la pregunta para que la gente... Vale. Tú tienes el micrófono que no está. Vale, perfecto. Yo, con respecto a lo que dices tú, una cuestión, ¿no? ¿Ves la evaluación de políticas públicas en los órganos de control externo? Y otra cosa importante, ¿no? El tiempo de duración de una fiscalización operativa y el tiempo de duración de una evaluación de políticas públicas. ¿Sería asumible que los órganos de control externo, que tienen un tiempo limitado, ¿vale?, para hacer una fiscalización, aunque en el caso de operativas, bueno, pues parece que es un poquito más extenso, sería factible hacer una buena evaluación? ¿Deberían acotarse mucho las evaluaciones? ¿Qué encaje tendrían los órganos de control externo para hacer buenas evaluaciones? Vale. Ahí yo, no sé, repito la pregunta: ¿qué encaje tendrían los órganos de control externo para hacer buenas evaluaciones? Yo creo que es un tema de recursos, porque tiempo también es dinero. Normalmente la ventana temporal que estás hablando, José, es de... En un caso ya muy bueno, serían 18 meses, siguiendo pues la línea un poco la que marca el Tribunal de Cuentas Europeas, que dice que las fiscalizaciones de este tipo operativo van a durar 18 meses. Nosotros aquí estamos haciendo las fiscalizaciones en el plazo de un año, ¿no?, más o menos. Sí, evidentemente, en el plazo de un año, pues oye, tienes que acotar mucho el trabajo, ¿no? En el caso de las evaluaciones, por lo que yo entiendo, ¿no?, son bastante más amplias, tienes un espacio más largo, ¿no? Y bueno, no sé cómo estáis de recursos. Por ejemplo, si nos vamos a la AIREF y tomamos por ejemplo el Spend Year Review, sé que hubo muchísimos recursos, ¿no?, impensables para un órgano de control externo. Vale. Luego también la posibilidad de contar con diferentes perfiles, que sé que en las evaluaciones sí se cuentan con muchos perfiles. Los órganos de control externo pues tenemos lo que tenemos, y a veces tiramos de algún externo, pero en muy pocas ocasiones, ¿no? Entonces, toda esa problemática, ¿cómo la encajaríamos aquí dentro? Normalmente, no sé, por repetir lo que dice José, son unos 18 meses, un año es el margen de tiempo que hay para desarrollar las auditorías, y luego las limitaciones de recurso, que a veces se puede contar con uno externo o no. Para mí lo veo de la forma en que planteas. El tiempo es suficiente. Yo creo que menos de 4 meses, 3 meses para ningún ejercicio de retroalimentación es viable. O sea, se pueden hacer cosas, pero a full time y muy limitado, y porque además este tipo de ejercicio hay que compatibilizarlo con todo un montón de tareas. O sea que cuando he visto unidades que se han volcado en una evaluación para hacerlas de forma interna, han acabado agotadas, porque implicaban mucha movilización de recursos,
tiempo, redacción de diseño de las técnicas de investigación, pensar en los indicadores, revisar la documentación existente, leer cosas nuevas que puedan ser afines, hacer análisis de los datos y crear los informes finales. Eso, aunque uno tenga la disponibilidad en tiempo de hacerlo, no deja de ser una empresa que te consume muchas energías y recursos. Por eso yo creo que unos modelos por la temporalidad me parece perfecto. De hecho, un proceso cómodo de evaluación pueden ser 6, 8 meses, o un año, pero en 6 meses haces un buen proceso de evaluación, ¿no? El tamaño, por supuesto que influye de lo que vas a evaluar, pero llega un momento en que los costes marginales son menores. O sea, da igual que sea un programa, una guardería infantil, a una estrategia europea, que casi tienes que hacer una inversión de tiempo similar en determinadas fases, porque, por ejemplo, un cuestionario lo tienes que diseñar, pero te da igual que te lo contesten, has invertido el mismo tiempo en diseñarlo, indistintamente de que te contesten 100 personas que 300.000. Esa es la idea. O sea que en el margen temporal lo veo factible totalmente. A mí me preocupa más la práctica y por eso defiendo tanto la idea de las evaluaciones mixtas, la posibilidad de combinar un determinado encargo y una dirección estratégica de la evaluación con una externalización de las tareas. Porque sobre todo consume mucho recursos. Pero cuando hablo, a mí me pidieron que hiciera una valoración de una evaluación pagada por España al Banco Mundial, que eran 600.000 euros. Claro, se hospedaron, cuando vinieron a hacer el briefing, se hospedaron en el Rich. Claro, para eso explica muchas cosas. No, me pareció gente honesta, no, los evaluadores no estoy, pero quiero decir, sus estándares de nivel eran bien diferentes a los que manejamos otros, ¿no? Pero no. Pero normalmente los procesos de evaluación, los presupuestos, pues suelen manejar desde los 15.000 euros a, depende ya del tamaño, calibre, 60.000, muy usual, 24.000, 25.000 euros, procesos de evaluación de una unidad o un servicio, ¿no? Bien fundamentados y bien sí, esa yo creo que es la horquilla, ¿no?, que se suele plantear en los... perdón, esto no es ciencia ni nada, estoy solamente contestando casi de forma como si estuviéramos tomando un café, pero para dar un poco referencias de por dónde pueden ir los tiros en estas posibilidades. Y sí que se pueden abordar determinadas labores específicas o pequeños procesos de evaluación, pero a no ser que haya unidades específicas para hacer evaluación, que además estarían muy limitadas a un determinado recurso durante 6 meses. Evalúo este servicio, acabo. Evalúo este servicio, acabo. Se pueden compatibilizar, pero son como crear consultorías dentro de la administración. Lo veo más difícil de casar eso, ¿no? Entonces, este planteamiento yo creo que puede ser factible, ¿no? Es algo asumible dentro de unas líneas de presupuesto, pero siempre y cuando, y por eso defiendo la evaluación mixta, que responda a los requerimientos que tú quieres hacer la evaluación. También se puede haber una contratación externa de los procesos de evaluación, ¿no?, dejando un margen y maniobra a los diferentes consultores para que puedan evaluar. No sé si con eso te voy contestando. Vale. No hemos hablado del descanso. Si os parece, podríamos plantear el descanso. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues empecemos con esto. Motivar propósitos, funciones para evaluar. Y aquí yo suelo hacer suelo preguntar a la gente un dilema que tengo. Tengo un amigo que se llama Juan y es un poco tacaño. O intuía yo que era un poco tacaño. Y como soy evaluador, no quería emitir un juicio de valor sin tener un proceso sistemático de recogida de información. Entonces, a otro amigo que se llama Andrés, le pedí que si podíamos diseñar que era informático, una aplicación de contabilización. Y cada vez que salíamos con Juan, él o yo, hicimos un muestreo de días impares o pares, etc., un muestreo aleatorio, y vimos si pagaba, no pagaba o qué porcentaje pagaba. Conclusión, el 95% de las veces pagamos nosotros y solamente un 5% y además de cuantías menores lo pagaba Juan. Recogida de información sistemática, emito juicio de valor
interno diciendo Juan es un tacaño. ¿Por qué? Pero la cuestión que me surgió es ¿para qué le debo decir a Juan que es un tacaño? ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué le diría a Juan? ¿Por qué se lo tendría que decir a Juan? Perdona, ¿que tu nombre era? Para que cambie entonces. Para que pague. Vale, ¿cómo era tu nombre, perdona? Cristina. Cristina, vale, sí. Para que... El mío es Elizabeth. Elizabeth, vale. ¿Para qué o por qué le tenemos que decir a Juan, eres un rata? Para que cambie. Que haya solidaridad. Más solidario como son ellos. Vale. Más ideas. También pueden venir por el chat, ¿eh? No os sintáis fuera. Ahí no tenéis en cuenta los recursos ni nada, sino porque evalúa de forma... Sí, ¿para qué le tengo que decir a Juan eres un tacaño? Para que, sí, para que cambie, para que pague. ¿Cómo has dicho? Para que sea mejor persona también, porque si no al final, imagino que no querréis salir con él. Claro. Eso me puede ver como que eres una persona ahorradora. Sí, también. A ver qué se gasta con tu sueldo. ¿Para qué? ¿Por qué le tengo que decir a Juan que es un poco rácano? ¿Por qué? Para que tú ahorres también. Para que sí, para que van a cambiar ahorro. Y me digan los gastos de la universidad. La idea es que tengan todos mejor calidad de vida en el grupo, o sea, no vives solo, vives en un conjunto, un colectivo. Para que haya tiempo. Que haya una mejor calidad de vida a nivel no solamente de Juan era, sino del grupo, de la comunidad. Muy bien. Más ideas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué le tengo que decir? Y está diciendo un compañero para que el resto de los componentes, como se habla un poquito, gasten menos. Eso es equilibrio, ahorro, muy bien. Muy bien. ¿Ustedes? Para que se entere, que Para que no se no entere. es consciente Eso es. de su comportamiento. Que se entere. No conste. Más ideas. También los de online. No os quedéis con ganas. Vale. ¿Nos quedamos más o menos a gusto? Vale. Pues me he permitido las agrupo en 3 ideas porque conozco lo que viene después y son algunas parecidas a la propuesta de las funciones específicas de la evaluación. Y podríamos incorporar la auditoría. Yo hago evaluación por algo, para algo. Quiero algo con la evaluación. Y lo que los autores han identificado como propósitos o funciones es, por un lado está claro que la mejora de la política del programa. Por supuesto, lo de igual lo cambiamos por programa y nos encontramos que yo quiero evaluar y decirlo, influir, para que esa política mejore. Que sería una gran propuesta de evaluación, por ejemplo, el bucle de la mejora continua, donde la evaluación está aquí, o el ciclo de la política pública, donde la medición, que cambiamos medición por evaluación y mejora. Sería este propósito. Pero esto es una de las funciones de la evaluación. Hay también otras, que es que se entere. Me acuerdo mucho de esa publicidad, de esa idea de yo no soy tonto, ¿no? Que se entere, que tome conciencia, que sepa que lo sabemos. Sin más, puede haber un propósito mejora o no. O a veces solamente quieres evaluar para decirle, Juan,
si me da igual, si te voy a pagar igual, si me caes bien, si asumo esto que me ha tocado, esta carga que me ha tocado en la vida, pero que sepas que lo sé. Servicio público, que sepas que lo sé. Servicio público, dile a los contribuyentes lo que haces. No, es que es necesario, es que es imprescindible, es que, me decía una gestora de X ayuntamiento que llevaba programas de ayuda humanitaria, es que yo tengo un problema porque el impacto que tenemos es bajísimo, es muy complicado intervenir y cada vez que hacemos un ejercicio de rendimiento de cuentas, la oposición se nos echa al cuello, etcétera, porque tenemos poco impacto, pero yo considero que es necesario existir y estar ahí, pero el impacto es menor y es muy complicado entender lo que se produce, pero tenemos que hacer que sepan, y esto se llama accountability. Un ejercicio amplio de rendimiento de cuentas. La propuesta de Echevarría y Zapico fue cambiar este término, o sea, utilizar el término responsabilización en vez de accountability o rendimiento de cuentas, porque el rendimiento de cuentas parece que solamente hablamos de dineros, y no hablamos solamente de dinero, sino también de lo que se hace, que eso también en un sentido amplio, ¿no? Entonces, este ejercicio de accountability, o sea que tendríamos la mejora, la accountability, y hay un tercer propósito que sería el de comprender, que también la evaluación puede servir para comprender por qué Juan no paga. Quizás es que le debíamos 5.000 euros y cuando le decimos, oye Juan, que sepas que no soy tonto, que llevo pagando, dice, me alegro que me lo comentes, porque ¿te acuerdas que te presté 3.000 euros? Ahí va. Sí, pues nada, como me da vergüenza recordártelo, pues por lo menos no voy a hacer de seguir pagando y voy compensándolo. Pues va a haber esforzado el ejemplo, pero comprender por qué pasan las cosas. Y eso puede ser un propósito en sí mismo también de un ejercicio de evaluación. No solamente rendir cuentas, no solamente contribuir a la mejora, sino también comprender. Estos pueden combinarse o a veces justifican por sí mismos un encargo de evaluación. No tengo siempre que evaluar para la mejora o para el rendimiento de cuentas o para la comprensión, sino que en ocasiones evalúo para comprender, entender, cargarle significado, que cobre sentido eso, que no entiendo esa política, o no sé por qué se hace de esta forma. En ocasiones evalúo para decir a la ciudadanía, señores, esto es lo que hay, en dinero y en desempeño, esto es lo que ocurre. O puedo evaluar para contribuir a un proceso de mejora, pero cuidado que la mejora no es el único propósito de un ejercicio de evaluación, porque a veces esto, incluso en ejercicios de auditoría, que de lo que intentas es decir, sacar a luz pública lo que está ocurriendo ahí y que puede contribuir a la mejora en ocasiones o no. Sencillamente la estación final de todo este proceso acaba en esta exposición pública de las diferentes actividades. Y nos faltaría, de las propuestas que hemos hecho, como os comentaba, el de la comprensión, que sería el tercer propósito. En este siglo, cada vez se ha extendido más un cuarto propósito, que es el de la justicia y equidad. Evalúo para restablecer valores democráticos en el entorno del programa de la intervención que se está haciendo, que lo habéis detectado muy bien, que es este cuarto propósito que habéis visto, que es decir, un ejercicio de justicia social. Cada vez más se entiende la evaluación no de como un hecho aislado en cualquier contexto, sino en contextos democráticos bajo valores democráticos que son de justicia e igualdad. Y esto es la propuesta de House que cada vez me convence más. No sé si tiene mucho sentido evaluar en algunos otros contextos, dictaduras, etcétera. Por supuesto que puede contribuir, pero yo creo que esto entronca con una ética democrática, directamente. Y evaluar es un ejercicio de democracia. Y a mí esto cada vez me está interpelando más en la idea de que quiero contribuir a una justicia social, que la intervención pública busque reequilibrar o valores democráticos y de justicia social, que es exactamente lo que habéis visto con el ejercicio de evaluación. Es decir, es que hay una injusticia que la evaluación tiene que contribuir a reducir. Y, ¿cómo? Sí, os voy a poner mañana uno, pero por comentaros... a ver... a ver si me viene algún ejemplo que pueda ser una
Sí, se ha pasado con la metadona y ha pasado con las jeringuillas en prisiones, que al principio pues, hubo experiencias piloto, creo que la primera fue en Basauri, en Vizcaya, y se fue extendiendo, y en una evaluación salió y por eso se quería cerrar la política, porque iban los ATS con un carro, estoy cambiando de ejemplo porque ahora estoy hablando de metadona, pero vuelvo al programa de intercambio de jeringuillas. Es que ocurrió parecido. Iban con las jeringuillas y eran: tú me das la usada y yo te doy una nueva. Y aquello no tenía éxito. Nadie venía y eso servía como argumento, lógicamente, a los responsables de las prisiones para decir: bueno, si es que, vale, nos estamos gastando aquí un dinero que no tiene sentido, si es que hemos intercambiado una, que eso no, esto no, o bien no hay consumo, o bien no. Pero una evaluación dijo no, porque si el intercambio de la jeringuilla acaba en el expediente, o sea, tú cuando intercambias pues rellenas una ficha y eso acaba en el expediente de la persona, que influye en la junta de tratamiento para decidir si la persona pasa o no pasa de grado, con todas las repercusiones que tiene eso para las salidas penitenciarias. Con lo cual los presos preferían inyectarse y coger todas las hepatitis C o todo lo que fuera del mundo antes que evidenciar que estaban consumiendo. Se encendió una luz. Dijeron, ya. Y entonces lo bueno de esto es que seguro que ahora mismo os surgen propuestas de mejora inmediatas, que es lo que ocurrió. Que era decir, bueno, pues en este caso se crearon las figuras de los mediadores de salud, que eran presos, que tenían la confianza de otros presos, que eran los que repartían las jeringuillas. Que dijeron, no puedo repartir más de las que sea. Bueno, luego en otra evaluación vi que... Pero es la cosa, funciona muy bien, la verdad. En términos generales, ya sabéis que en esos aspectos España es pionera y estamos con programas muy avanzados en muchos aspectos penitenciarios. Y funciona... la luz se encendió cuando hubo un análisis completo del programa. Claro, podemos pensar que también es mejora, pero en ese caso lo que se hizo fue comprender. Otra vez, a mí me pasó que había un centro, XONG, quería hacer un centro de desarrollo comunitario. Ellos tienen una vocación clara hacia los colectivos desfavorecidos, pero querían cambiar ese foco, que sí, que pudieran ir personas sin hogar, porque era un centro abierto, sin barreras, pero querían que vinieran también vecinos que pudieran utilizar el espacio, que hubiera cierta convivencia también con otros colectivos, que no estuviera muy marcado. Invirtieron muchísimo en la estética y en las disposiciones del sitio, que quedó precioso y muy moderno, y apetecía ir, y iban estudiantes, pero progresivamente se cargó muchísimo de personas sin hogar y bueno, entonces hicimos unas observaciones para intentar entender lo que ocurría, ¿no? En esto, y un trabajo. Y fue muy llamativo porque una de las explicaciones fue que había, igual que a la red, las personas sin hogar acceden a dispositivos informáticos, y ahora con el wifi es bastante usual, además es muy importante para ellos. Claro, no estamos pensando solamente el del carro o tal, sino hay personas sin hogar muy diversos, no sé si se puede hablar de colectivo, que lo dudo, ¿no? Y entonces ellos llegaban el wifi llega y la red llegas, pero por ejemplo descubrimos que no llegaban a la electricidad. Esto fue una cosa y dimos con la clave. Bueno, dimos con la clave porque yo estaba escribiendo y tomando nota en el espacio y intentando explicar cosas. Estaba haciendo un ejercicio de observación participante, describiendo las cosas que había. Y yo creía que ya lo tenía todo visto y todo acabado, etcétera, y me venían hipótesis, interpretaciones, relaciones de poder, tonterías. Hasta que se me acabó la batería del ordenador. Y entonces fui al enchufe a accederlo, y cuando fui vi que había un montón de enchufes puestos con no sé qué, y me dijo uno, oye, a la cola. Y que, ¿cómo? Sí, que estamos todos esperando, y había como una fila de 10 personas para cargar sus dispositivos. Y entonces no tienen
tienen acceso a la red eléctrica. Y en la evaluación hablé con el responsable del centro y decía, hombre, claro, es que vienen aquí a chupar. Y quitaba el automático de algunos otros sitios porque iban al baño, etc. Y empezamos a verlo desde esa clave y empezar a buscar en los trenes de cercanías, yo no lo sabía, pero hay unos enchufes. Y entonces nos empezamos a fijar que siempre hay una persona cargando el móvil, etc. Y igual que ellos pueden acceder a la red wifi porque las han extendido, ¿no? O sea, a internet se accede, pero no tanto a la red eléctrica. Esto fue también, entonces, fue un elemento clarificador que nos permitió entender algo que no entendíamos por qué estaba funcionando de determinada manera o no. No sé si con esto... Sí, muy bien, pues entonces, por recapitular, nos encontramos con 4 funciones que legitiman el hacer evaluación. Y probablemente fuera de esto haya poco. Cuando hay un propósito político que puede ser legítimo, está muy bien, pero eso no es evaluación. Cuando hay un propósito de imagen, está muy bien. Entiendo que hay que hacer campañas de comunicación y de imagen, pero no es evaluación. No las cuestiono, no las critico, pero no es un ejercicio de evaluación. Dicen, oye, a ver si me puedes, como me pasó X, no puedo, me dijeron, oye, mira, apreciamos la evaluación, vamos a aprender de esto, pero me salía que el programa, que por otro lado me parecía lógico que no lograse los resultados pretendidos, pero no los lograba. ¿Cuántos millones? 3 millones de euros anuales de las arcas públicas y no lograba. Esos eran muy claros en su desempeño, no había ninguna cosa rara, había un funcionamiento muy bueno, pero el programa no lograba. Y realmente tenían una actitud muy constructiva que dijeron, mira, de verdad que vamos a aplicar, generamos un proceso para recomendaciones, vamos a aplicarlas, etcétera, pero es que no me puedes poner esta frase de que el programa no logra que la gente encuentre empleo, porque es que me machacas presupuestariamente. Y yo te lo quiero publicar, pero me lo tienes que quitar esta frase. ¿Qué pensáis? ¿Qué sé? Fue un dilema, porque además quiero seguir trabajando con vosotros, quiero... Sí, claro, es lo que yo le dije, mira, yo puedo intentar matizarla, te la puedo poner al final, pero la frase tiene que... O sea, no la frase, esto tiene que ir. Pues ni publicación, ni nada, ¿no? Con ese tema, claro, digo, es que desvirtuamos, es que es otro objetivo. Tú saca otro informe que sea tuyo, pero no me lo hagas firmar a mí. Tú ya haces lo que tú estimas, pero yo esto no puedo. Puedo contextualizártelo, pero no puedo. Vale, bueno, pues esto sería la idea. Pero hay otro matiz importante con los propósitos que hemos sacado aquí, que es que está el concepto que ha comentado ya Pedro, que era, como os he dicho, ha planteado muy bien los conceptos, la idea de stakeholder, que se suele utilizar la voz inglesa porque, bueno, actor implicado, actor social, actor puede ser, actor social yo a veces utilizo, que es los diferentes colectivos o personas que son afectados o afectan al programa o a la evaluación, que es fenomenal, genial. Eso. Traducir como partes interesadas. Muy bueno, sí. Claro, estoy genial. Me lo apunto. Pues las partes interesadas, ya está, es eso. Y que son, en verdad, claro, tú cuando vas a analizar una ferretería preguntas quién es el dueño, pues está claro. Pues o fulanito, o menganito, o tal, o una sociedad. Pero ¿quién es el dueño de un centro educativo? El director, la directora no. Es una parte muy importante. Los docentes son claves, no puedes, pero la administración lo administra. En todo caso, la ciudadanía, pero no puedes dejar a la administración fuera. Entonces hay un montón de actores implicados. Obviamente, los que reaccionan, como se suele utilizar el término en evaluación, a la política, o sea, a la ciudadanía, también, pues son al final la soberanía reside en el pueblo. Y suele haber una vinculación entre la posición que ocupas, el rol que tienes con relación a la política y lo que demandas a la evaluación. Esto no es una ley. Perdón, hay una pregunta ahora. Esto no es una ley, pero es una tendencia bastante habitual. La posición que ocupas
te genera diferentes condiciones o posiciones con relación al programa y, por lo tanto, la evaluación. Ajá. La pregunta. No tienes que decirle a Juan que es un tacaño, tienes que decirle el porcentaje de las veces que paga. Le das los datos. Y con eso, la persona que lo ha comentado, y con eso, ¿qué hacemos después? Si le dices un tacaño, estás oficiando. Si le dices el porcentaje, las veces que pagas, está siendo objetivo. Ahí es la diferencia que te decía yo entre auditoría y política de evaluación. No vamos a decir una auditoría que es un tacaño, le decimos, mira, Juan, de tantas veces pagas un 10%. Sin embargo, en evaluación vosotros decís, eres un tacaño. Esa es la diferencia que veo yo entre la principal. ¿Por qué puede decir la Juan que es un tacaño? ¿Qué porcentaje, qué indicador has utilizado? Vale. En la operativa sí lo veo mejor, más factible, pero en la de rendimiento... Vale, sí. Cambiamos En la tacaño por operativa, no has sí, la pagado. operativa se parece mucho, pero... Vale, lo La cambiamos operativa por sí. Juan, no has pagado. No vale. Juan, de tanto pagamos un 5%. Y cada uno que juicie después. En la operativa sí lo podemos hacer. Cada uno, vale. Claro, para mí puede ser un tacaño si paga un 30%, pero si otros tacaños se contra paga un 30%, pues yo pago un 15%. Vale. Pues para mí es muy generoso. Vale, Entonces, muy bien. los indicadores ahí... Sí, está muy bien. Sí, vale, sí, le tendríamos que decir a Juan, no has pagado, y estar atentos y definir qué va a pasar después de esa información. No acabaría ahí la evaluación. No, después de la recomendación y el seguimiento. Y antes de las recomendaciones se llega a un consenso o no, o diferentes opiniones. La evaluación también contemplaría, o bien que generamos un debate y escuchamos la opinión de Juan y al final llegamos a un consenso, o no llegamos a un consenso, o como dices, Cristina, o establecemos una forma de emitir el juicio, de forma consensuada o no consensuada, o otorgamos a algunos actores la capacidad de decidir. Pero habría que especificar eso. Sí, tenéis razón. Habría que especificar cómo se llega a emitir el juicio de valor. Pero la evaluación también contempla eso. O sea, no acabaríamos aquí con el porcentaje. Has pagado un 90%, que eso es propio, no es decir un tacaño, pero a ver qué pasa en ese momento. Llegaríamos a poder tener una idea cerrada de esa situación. Y si no somos capaces de emitir un juicio, también exponerlo. No hay capacidad, en este aspecto no ha habido capacidad de exponer un juicio. Pero habría que explicitar... Sí. Reducido, alto, medio, bajo, los ponemos en el anexo para nuestros reducidos. Pero claro, tienes que expresarlo, porque es juicio, porque reducido para mí puede ser y para el auditor no. Sí. Entonces sí que lo ponemos en los anexos, pero claro, tener que poner, por eso mejor es no emitir el juicio, sino decir... Sí. Eso sí. Es lo que intentamos. Vale, muy bien. Entonces, eso lo hacemos, en eso hay coincidencia, y tenemos que establecer el mecanismo para la emisión de juicio, de forma separada, en el anexo que sea o donde se plantee. Vale, muy bien, sí, muy bien visto. Entonces nos encontramos con que están los propósitos, las funciones y con una vinculación con los actores. Normalmente los responsables políticos requieren de la evaluación para tomar decisiones, grandes decisiones. Yo digo gran decisión. ¿Qué hacemos con esta intervención? O para un rendimiento de cuentas. ¿Continúo o no continúo? Se habla a veces de decisiones de vida o muerte del programa, claro, go, no go. Es incremento o no incremento, apuesto por esta estrategia o apuesto por esta otra. Yo quiero que me evalúes el desempeño de las asociaciones. En función de esto voy a seguir financiando a estas y a estas no. Yo quiero que me digas los centros educativos. En función de lo que me digas, planteo replicar la estrategia de estos centros y la de estos otros no. Dime si continúo con esta política de aguas o no.
Eso normalmente es. Y se suele vincular la gran toma de decisiones con accountability. Pero gran toma de decisiones es la decisión estratégica política. Y esto es una función de la evaluación. El ejercicio de accountability. Y gran toma de decisiones. Se suelen vincular los dos, hay autores que lo separan. Comprensión y mejora. Yo lo junto. Perdón, mejora. Dirección del dispositivo. Y aquí tú quieres evaluar para poder mejorar tu dispositivo, tu unidad, tu programa. Dame información para poder saber en qué dirección tengo que ir. También implica toma de decisiones, pero micro toma de decisiones. Estás en, bueno, si cambio esto y modifico esto y hago que haya turnos y incremento y paso, pues voy a conseguir incrementar mejorar el desempeño y mejorar los resultados. Y eso está muy vinculado a las direcciones de los dispositivos o de los programas o de las políticas. Y yo lo vinculo con comprensión, que es el ejemplo que poníamos antes. Parto del supuesto que no puedes mejorar sin comprender. Si no comprendes qué funciona, no sabes cómo mejorar. Pero primero hay que comprender y que tiene que haber una primera comprensión y con la comprensión hay la mejora, que sería el bucle famoso de Deming o de otras propuestas de análisis de políticas públicas. Y normalmente la justicia y la equidad social es lo que demandan la ciudadanía, los receptores del programa. Cuando les preguntas a los estudiantes de la universidad qué evaluarían de la universidad es si voy a encontrar empleo. Si le preguntas a los usuarios del sistema de salud qué es lo que quieren es que me curen. Si le preguntas a los usuarios de un programa de empleo es encontrar empleo, es restaurar los derechos. Y suele haber una vinculación cuando tú les preguntas, ¿tú qué querrías evaluar a estos actores? Te dicen, yo, el ejercicio de mis derechos. ¿Tú qué querrías evaluar a estos actores? Yo comprender para mejorar en la entrega o el desempeño de mi programa. ¿Y vosotros qué queríais evaluar? Hombre, yo quiero saber si este gasto tiene sentido, se está haciendo bien y para fundamentar la gran toma de decisión. Automático no, pero es verdad que nos da una pista muy importante sobre cuáles son los propósitos de la evaluación. Y esto es clave porque cada propósito puede implicar diferentes métodos de evaluación. Por lo tanto, para saber cuál es la función o el propósito de evaluación, viene bien preguntarse quién está detrás de esto. ¿Quién es el que está demandando un proceso de evaluación? ¿Quién está detrás del informe PISA? ¿Quién es el que promueve el informe PISA? Es la OCDE. Pero ¿quién en España, quién lo está promoviendo? La ciudadanía, los directoras de los centros, es el gobierno. Es con su presupuesto y las comunidades autónomas, porque también hacen presupuestos añadidos para tener muestras propias en el informe PISA. Por lo tanto, es lógico pensar que las funciones de la evaluación sean más el gran rendimiento de cuentas y gran toma de decisiones estratégicas. Y que puede ser que los directoras demanden otras cosas a la evaluación, en el caso que fuera así. Y normalmente cuando demandas otras cosas, que es la clave de lo que estamos contando hoy, puede ser que requieras diferentes métodos para llegar a esos propósitos. Esta diapositiva para mí es más importante, es de Jennifer Green y de Michael Patton, es más importante de lo que parece, porque hay una vinculación entre quién eres, o sea, el rol que ocupas y lo que sueles demandar, que por supuesto puede haber de todo. Pero la cuestión que surge es quién tiene el control sobre los presupuestos para hacer evaluación. Que esa es. Bueno, entonces la pista es que para saber qué es lo que quiere la evaluación suele venir bien preguntarse quién encarga la evaluación. Y esta es la primera pregunta que creo que hay que hacerse en el juego de la rayuela, de la muñeca, del avión, del tejo. ¿Cómo se llama en Tenerife? El tejo. Sí, en el juego del tejo, esta es la primera casilla. ¿Quién está detrás de esto? Porque si yo sé quién está detrás, voy a saber cuál es el propósito evaluativo y voy a estar mucho más afinado. El primer nodo, el primer despliegue. ¿Me explico con esta secuencia de...? Vale, pues
Son las 11, vamos a tirar el tejo a la segunda casilla, pero yo creo que después del desayuno, ¿no? Para esto.